Bienvenidos a la cuarta temporada de Un Elefante en la Habitación, un podcast de salud mental creado para tener un lugar seguro donde tocamos temas que aún son tabú y necesitamos hablar para crear más conciencia. Yo soy Ana Carvajal y este es un podcast de la revista Marie Claire. Hola y bienvenida a mi hermosa comunidad de Un Elefante en la Habitación. Soy Ana Carvajal y este es un podcast de la revista Marie Claire. Ya estamos en otro miércoles de esta cuarta temporada y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de todo lo que estamos avanzando, creando conciencia. Y hoy tenemos a una gran invitada con una trayectoria de verdad impresionante. Y pues bienvenida, Shani. ¿Cómo estás, Shani Berman? Muchas gracias. Bueno, pues soy Shanique Berman y estoy muy feliz de estar con Marie Claire en su podcast. Sí, sí. Al principio me hice bolas porque le estaba diciendo a alguien, voy a ir con Marie Claire. Ah, me la saludas. Le digo, no es Marie Claire, es sí. la revista. La revista y el sí. podcast de la revista. Uh-huh. Sí, pues bueno, gracias por estar aquí, que ahorita es una locura los tiempos, ¿no? No, Sí. para mí no. Estamos acostumbradas a hacer varias cosas al día. Ya sé. Siento que la gente que lleva mucho tiempo en el medio tiene otro ritmo, otra coraza que cuesta. Pues no sé, yo vengo de hacer 2 programas. Sí. Ayer me quedé hasta la 1 de la mañana haciendo mis notas. Uh-huh. Y estoy muy contenta de estar hoy aquí Sí. contigo, Anita. Ay, muchas gracias. Somos tocayas. Mi Sí. primer nombre es Anita, nada más que yo en mi acta de nacimiento sí me llamo Anita. Tienes como 4, ¿no? Sí. Pero Anita es Anita, no es un diminutivo. O sea, es Anita. Anita. Sí, así. sí. ¿Y cuál es el otro? Es Anita, Janet, Shanique, Esther. Martín, que es el apellido que se puso mi papá al llegar a México porque no le entendieron el de él. Y Gutman, el de mi mamá. Y soy de Berman, pero como me casé a los 20 años, cuando empecé a ser periodista, me preguntaron, ¿y cómo vas a firmar tus notas? Y yo le dije a mi esposo, ¿y cómo voy a firmar en mis notas? Me dijo, pues Berman, ¿no? Para que sepan que estás casada. Creo que la primera vez que se enteraron que estaba casada fue cuando llevé a Jorgito Trapito a la casa de los famosos. Sí. Nunca nadie sabía ni que estaba casada. Sí. Como que no es algo que lo has hablado tampoco mucho, siento. No, y a él no le gusta tampoco las cámaras, ni cuando me ha acompañado a alguna red carpet, él no pasa por la alfombra. Me dice, tú ve y yo te veo adentro. ¿Y siempre has sentido el apoyo de él incondicional? ¿Cómo? Claro. O sea, yo me casé con él y él consiguió que me aceptaran en Georgetown University para estudiar intérprete simultánea de conferencias técnicas. Y él dejó todo para ayudarme a pasar. Sin él ni hubiera pasado. Y luego cuando a la semana que me gradué empecé a dedicar a ser periodista, le dije, hijo, qué pena. Y me dijo, no, así te diste cuenta que tú puedes terminar algo y que tú puedes triunfar. Qué hermoso. Sí. Sí, que creo que ese es el amor desinteresado, ¿no? Que es lo mejor para el otro, independientemente de uno. Él Sí. es el más feliz de todo lo que yo hago. Ay, Él y mi hija. Carla. Y mis niñas, las 5 niñas. 5 nietas. Que son Daniela, Emilia, Victoria, Shani y Gabriela. Ay, qué hermoso. Y cuéntame, quiero que hagamos como una revisión de todo desde el inicio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas? ¿Tú ya naces acá en México? Sí. ¿Tus papás llegan cuánto tiempo antes? ¿Qué hablaban en casa? ¿Qué idioma hablaban en casa? O sea, mis papás nacieron en Checoslovaquia. Los papás de mi mamá son húngaros, porque la frontera entre Checoslovaquia y Hungría cambiaba siempre. Sí. Ya es más, no hay Checoslovaquia, hay la República Checa y Eslovaquia. Entonces, mi pasaporte es de Eslovaquia. Okay. Pero ellos sí nacieron en Checoslovaquia. Y cuando se acabó la guerra, les preguntaron, ¿qué prefieren ser? ¿Checas o checoslovacas o húngaras? Y mi mamá y su mamá, que eran las que estaban vivas, y mi tía, que fueron las únicas supervivientes, dijeron, queremos ser checoslovacas. Y le dije a mi mamá, ¿y por qué escogiste? Porque te digo que la frontera cambiaba a diario, entonces realmente eran las dos cosas. El primer idioma de mi mamá es húngaro, bueno, ya falleció.
Y entonces me dijo, porque los húngaros mataron a los judíos de la peor manera que se puede matar a alguien. Los echaban al Danubio Azul, que de azul no tiene nada. El Danubio Azul, que en húngaro se dice Duna, divide Buda de Pest, Budapest, Buda y Pest. Y en el medio va el Danubio Azul, que como te digo, de azul no tiene nada porque es café. Azul. Ajá, y entonces lo que hacían los húngaros, ya no ni los nazis, lo que hacían los húngaros en lo que todavía no llegaban los nazis, o después de que se fueron los nazis, es que agarraban a los judíos para quedarse con sus propiedades y sus negocios, los amarraban de pies y manos, los echaban al Danubio, que está congelado el 90% del tiempo, y les aventaban piedras y echaban apuestas a ver quién se hundía primero. Entonces, como mi mamá y mi abuelita vivieron eso, cuando les preguntaron qué querían ser, si checas, checoslovacas o húngaras, pues decidieron ser checoslovacas. Okay. Y por eso mi nacionalidad es eslovaca. Okay. Pero yo nací poco tiempo después de que llegaron mis papás, que hablaban muchos idiomas, 8, pero eran eslavos, no hablaban ningún romance. O sea, hablaban checo, eslovaco, húngaro, ruso, yugoslavo, ¿me entiendes? Pero realmente no hablaban alemán muy bien. Mi mamá hablaba alemán, que los nazis le salvaron la vida después de que los nazis la sacaron de su casa y la llevaron a la Marcha de la Muerte y que ella se escapó. Y fue a una granja porque los llevaban a la Marcha de la Muerte, que ahora los judíos del mundo hacen una cosa que se llama la Marcha de la vida. Y van a donde llevaron a mi mamá a matarla, que eran en el campo abierto, aventaban todos los cuerpos en una zanja que ellos tenían que cavar, se tenían que acostar unos sobre otros y mataban al de hasta arriba, para no echar a perder balas, para no desperdiciar balas, y con el peso de los de abajo, pues ya, con el peso de los de arriba se morían los de abajo, sin que ellos tuvieran que desperdiciar balas. Entonces, a esa Marcha de la Vida, un día llegaron a la casa de mi mamá y le dijeron todos los menores de mi abuela. Muerte. Marcha a la muerte. Sí. No, a casa de mi abuela llegaron los nazis y dijeron, todos los menores de 18 años tienen que venir con nosotros. Mi mamá tenía 16. Entonces, ni preguntar, porque si no la mataban a ella, a su mamá y a su hermana, que tenía 19. Y que ella se salvó, mi abuelita y la hermana de mi mamá, porque eran increíbles costureras. Entonces las ponían a coser los uniformes de los nazis. Y entonces mi abuelita ni preguntó, a mi abuelito ya lo habían matado en el campo de concentración de 35 años y pues le dio un abrigo con una rebanada de pan y pues bye. Y entonces la llevan a la Marcha de la Muerte exacto en el invierno. Eran 20 metros de nieve. O sea, nosotros no conocemos eso. No. Aquí cuando hay 18 grados estamos, empezando por mí, congelándonos de morir. Entonces no entendemos que son 20 metros de nieve. No entendemos. No, es algo incomprensible. Entonces se va, la llevan y con la hija de una vecina, que también era menor de 18, y las amarran. ¿Cómo las llevaban? Las amarraban a una a otra, todas y todos, los menores de 18, y los llevaban amarrados de las manos, más bien de una mano, para que cuando se cayeran se levantaran. Y pero se murieron como 2 personas adelante de mi mamá, que no eran tan fuertes como mi mamá. Mi mamá era fuertísima físicamente. Medía 1,75, yo mido 1,67, nunca medí lo que mi mamá. Mi hermana 1,60, pero mi hermano sí 1,93. Mi mamá tenía manos grandes, era grande, era fuerte y poderosa.
Y entonces la llevaron y las 2 personas de adelante de ella se murieron. Entonces se desamarraron para seguir caminando y en eso vieron a lo lejos que había una chimenea. Y le dijo, vámonos. Y se escaparon y corrieron hacia... estaban en medio del campo de quién sabe dónde. Se alejaban de cualquier ciudad porque ahí ponían a los cadáveres. Y entonces huyeron y era la casa de unos, de unos campesinos checos. Y llegaron y tocaron la puerta y dijeron que si nos dejan entrar. Y dijeron, no, porque ustedes son judías. Porque no hay nadie que esté así de sucio, de hambriento como ustedes, si no es judío. Pero bueno, las pusieron en donde están los animales, las vacas, sobre el heno para dormir. Y al día siguiente alguien los acusó a los campesinos que estaban albergando a judías. Entonces llegaron y les dijeron, nos acusaron y nos pueden llevar a nosotros también a matarnos. Pero les dejaron que se bañaran con el agua en el que bañaban a los animales y les dieron ropa. Y mi mamá era güera, de ojos muy azules y hablaba un perfecto alemán, sin acento. Entonces cuando llegó, las dejaron en la estación de tren. Y llegan y lo primero un camión inmenso de nazis. Pero venían ya bañaditas y con ropa. Y entonces les dijeron que qué hacían ahí, que había bombas por todos lados. Y ellas dijeron, es que nos perdimos de mis papás. Mi mamá fue la que habló con su perfecto alemán. Y los nazis, pensando que era una alemana, la llevaron de regreso a la casa de mi abuelita. O sea, los nazis se la llevaron a la marcha de la muerte y los nazis la regresaron a la casa de mi abuelita. Sí, porque pensaban que era una alemana. Entonces se quedaron toda la guerra. Mi papá estuvo en un campo de concentración, era muy chiquito, era el 10º de 10 hermanos. Y se conocieron y tenían tanta familia muerta que a las 3 semanas se casaron. ¿Cómo se conocieron ellos? La verdad es que mi mamá y mi abuelita eran las más famosas de Košice. Košice era un pueblito de Eslovaquia. Entonces, sobre todo mi tía, aunque mi tía, bueno, pobre, acabó tan mal, pobrecita. Pero bueno, mi mamá era una belleza total y entonces mi papá, que se había comprometido con otra, tenía 22 años mi papá. Se había comprometido con otra, pero cuando vio a mi mamá, dijo, no, pues de aquí soy. Y había dado a la otra una bici. Y fue y le quitó la bici a la otra. Y vino con mi mamá y le dijo, ¿quieres casarte conmigo y te doy la bici? Y mi mamá le dijo, ok. Y entonces se acaba la guerra y empieza el comunismo. Los rusos invaden Checoslovaquia y empieza el comunismo y entonces mis papás se ponen a trabajar. Mi papá era muy bueno para trabajar, toda la vida ha trabajado y entonces hizo una tienda donde vendía porcelana. Y llegaron los rusos y le cerraron el negocio, que porque cuando eres comunista no hay propiedad privada. Claro. O sea, no puedes tener un negocio que no sea del gobierno, tipo en Cuba. Y que todos ganen lo mismo y todo. Todos ganan lo mismo. Entonces decía mi papá que eran días todos tristes. Primero cuando mataron a todos sus hermanos y a sus papás. Después cuando lo llevaron al campo. Luego cuando salieron al campo y venían del campo hacia la ciudad. Y entonces los de la ciudad le decían, no vayas para la ciudad. Ahí están los rusos con los tanques a ponernos el comunismo. Y entonces mi papá les decía, no vayan para allá, todos están muertos, son de los campos de concentración. Y se quedó solo tu papá, ¿no? Solo. De 10 hermanos. Ni papás, tíos, nada.
ni 9 hermanos, ni sus sobrinas. Una sobrina de un hermano y un hermano logró huir antes de que se desatara la guerra, se fue a Israel. De ese solo hermano hay 60 descendientes. Y la hija de otro hermano que falleció, bueno, que lo mataron, una familia la llevó a Nueva York. Pero ella era la hija del hermano mayor, entonces ella es como si fuera mi tía, aunque es mi prima hermana. O sea, ella tiene hijas de mi edad, entonces ellas son como ella es como mi prima, sobre todo. Se contactaron después todo, o sea, el hermano y la sobrina con tu papá. El de Israel. Sí, pero pues, ¿sabes cuántas horas es para ir a Israel? Sí. La única vez que a mí me dio depresión gravísima fue porque hace como 8 años nos fuimos a Israel. En Israel hay una cosa que se llaman las macabiadas. ¿Sabes lo que es? No. Son como las olimpiadas, pero de muchachos judíos, muchachos y muchachas judías de todos lados del mundo, los mejores deportistas del mundo. Okay. Se reúnen cada 4 años, no sé si es el año de la olimpiada o el año siguiente, y hacen las olimpiadas de puros chicos judíos. Okay. Entonces, bueno, chicos y no tan chicos, porque hay de cualquier edad. Entonces, mi hija dijo, quiero que mi papá juegue en la macabiada. Y vamos a Israel. Yo había ido a Israel con el con el hermano de mi papá, el que sobrevivió cuando yo tenía 16 años. Y nunca más había vuelto. Entonces, le digo, ok, entonces el vuelo es de aquí a Francia, que son como 8 horas. Tienes que esperar como 4 horas en Francia para que salga el vuelo a Israel, a Tel Aviv. No hay ni a dónde ir. Bueno, fuimos rapidísimo a la Torre Eiffel y nos regresamos. De ahí son quién sabe cuántas horas para Jerusalén. Y de Jerusalén, de a Tel Aviv, porque en Jerusalén no hay aeropuerto. Tienes que viajar en coche de Tel Aviv a Jerusalén. Y ese viaje, que fueron como 16 horas, me dio depresión. Lo que no me dio ni siquiera cuando falleció mi hijo. ¿Por qué crees que fue? No tengo idea. Tal vez el de estar... No sé, fueron tantas horas de no dormir. No sé que algo pasó y entonces estaba yo como zombie en Israel. Nos quedamos como 3 semanas. Y cuando regresé, me acuerdo de que como a los 3 o 4 meses iba a ser Año Nuevo y estábamos en la casa de la hija de mi consuegra y yo nada más veía el reloj de, por favor, Diosito, ayúdame, que ya sean las 12 para que ya me pueda ir del Año Nuevo. Bueno, me acuerdo de eso más casi que cuando di a luz. Es una desesperación. Y entonces, ya que se acabó, que dieron las 12:01, dije ya, vámonos. Y yo lo único que pensaba es me quiero dormir, me quiero dormir. Y yo decía, ay no, ya me tengo que despertar. Nunca falté al trabajo ni un día. Nunca fui no funcional. Pero todo el tiempo nada más estaba viendo el reloj y lo único que quería era, por favor, que ya den las 6, que se acabe el día de trabajo, o las 8 y ya me pueda descansar. Y cuando me despertaba decía, ay no, qué horror, otra vez ya son las 7 de la mañana, ya me tengo que ir a trabajar. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Pues mira, mi hermano, por todo lo que le pasó a mi mamá, que fueron tantas cosas tan terribles, mi mamá tuvo una gran depresión, pero lo que se llama depresión, no como la mía, no como la de muchos. O sea, mi mamá, no se podía parar de la cama y se trató de suicidar. Entonces... ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Yo me iba a casar, tenía como 19. ¿Pero de niña no recuerdas como estos episodios de depresión o fue ya...? Siempre estaba mi mamá enojada y triste y cansada. Y yo le dije a mi papá, deja a mi mamá.
sea, nos está haciendo la vida imposible, siempre está cansada. ¿Por qué la llevas de viaje? Le compras todo en la vida. ¿Por qué? Y entonces, es lo que me dijo mi papá. Y ahí aprendí una lección muy importante. Me dijo, uno no deja a la gente enferma, ni caída. Dice, porque eso yo lo viví en Checoslovaquia. Cuando todos mis amigos, que fueron mis amigos de toda la vida, y amigos míos que estaban casados con una chica gentil, bueno, con alguien de otra religión, y les decían los nazis, si entregas a tu esposa y a tus hijos que son hijos de judía, y al ser hijos de judía son judíos, tú te salvas la vida. Y él vio cómo todos sus amigos se entregaron a su esposa y a sus hijos. No. Y también lo abandonaron a él. Entonces me dijo, uno no deja a la gente enferma, ni caída, ni en desgracia. Y me dijo, y en unos años tú serías la primera en reclamarme que cómo es que yo hice eso a tu mamá. Eso nunca va a pasar, me dijo. Y me enseñó la lección más importante en mi vida. Y al final de mi vida, pues yo me tocó cuidar a mi hermana, a mi mamá, porque mi hermana se murió antes que mi mamá. Y porque mi papá muchísimo antes. Y mi hermano vive en Estados Unidos. Pero mi hermano vio que mi mamá pasó por tantos psiquiatras que mi papá odiaba a los psiquiatras. Decía que los psiquiatras son los que le habían acabado de enfermar, porque le daban medicinas como Valium, que muchos años después se descubrió que era una droga súper adictiva. Entonces, tuvo que mandarla a Rochester para que la desintoxicaran porque ella era adicta al Valium. Y entonces mi papá odiaba a los psiquiatras con todo el corazón. Y cuando mi hermano empezó a estudiar medicina, empezó a estudiar en la Anáhuac, pero se sacó 10 en todo y le dieron una beca para Harvard. Y luego hizo una especialidad en Yale, que es donde vive. Mi papá le dijo, lo único que te pido es que no seas psiquiatra. ¿Y él quería? ¿Tu hermano? ¿Y qué hizo mi hermano? Es psiquiatra. Obvio. Sí, que es especialista en autismo, ¿no? Tu hermano. Sí. Entonces, fíjate que se ha especializado porque tiene muchas maestrías y es maestro en Yale, pero es aparte el director del Hospital Psiquiátrico Infantil de Yale, de la universidad, donde es maestro también. Pero él hizo también un doctorado no me acuerdo si es en Noruega o en Finlandia, sobre las personas trans. Otro doctorado sobre los tics. No, es muy impresionante lo de los tics. Digo, porque yo he visto gente como Adame que hace, por ejemplo, así, ¿no? Hay gente que hasta de tanto hacer así se puede lastimar, dislocar. No solo lastimar, dislocar un hombro. Pero un día mi hermano vino a dar una conferencia a la UNAM, lo invitaron de los tics, y había un niño de como 10 años que el tic era que se pegaba en la nariz. Se rompía la nariz cada tercer día. No lo podía dejar de hacer. La única forma de curarte de un tic o de algo que haces sin querer, movimientos que les llamamos tics, pues, involuntarios, son las medicinas que te relajan muscularmente. Y entonces ya no te pegas. Pero entonces eres una verdura. Porque para no hacer eso, te tienes que relajar tanto que te quedas dormido todo el día. Sí. Y es gente que engorda muchísimo. Es que el tema, tristemente, lo que es la psicología y la psiquiatría es como de las últimas ramas que se ha investigado mucho. Por eso tu mamá, pues, le tocó también esta mala suerte, digámoslo así, de vivir en una época en la que, pues, realmente te daban, como tú dices, Valium, que era adictivo. No había una investigación como tal así de fuerte y hasta ahorita todavía está un poco en pañales.
mucho los ¿Cómo? Tratamientos. Yo le digo a mi hermano, bueno, ¿y por qué es la gente autista? O sea, lleva toda la vida estudiando eso y se supone que él y un doctor de Israel, joven también, son los que más han hecho avances sobre el autismo. Me dijo, no se sabe. Ajá, no sé. Sí. Yo, me dijo, el día que se entienda el autismo, ese día la psiquiatría va a cambiar para siempre. Porque muchas de las gentes están mal, ¿cómo se dice? Mal diagnosticadas. Mal diagnosticadas y mal medicadas. Por ejemplo, exactamente. Yo me acuerdo de que cuando mi hermano le dijo un día a mi hija, vino a México, no me acuerdo para qué, para ver a mi mamá o algo, y le dijo, tu mamá tiene depresión. Le dijo, ¿por qué? ¿En qué lo notas? Me dijo, tiene una depresión horrible. Y yo dije, yo soy la única de mi familia que no tengo de depresión. Yo y mi papá. Y entonces, pues yo dije, a lo mejor sí tengo eso, porque solo quiero dormirme. O sea, no, nada más me quiero dormir. Pero hay depresión típica que es, te quieres dormir todo el tiempo y no quieres comer. Es lo que tenía mi mamá. Porque la comida no te sabe a nada. Y mi mamá me dice, es que es horrible, me quiero morir porque no me sabe la comida. Y yo decía, ay, qué rico, mejor así mismo. Y me decía, no sabes lo horrible que es, no sabes lo horrible que es. Y a mí me dio depresión atípica, porque yo me quería dormir, pero quería todo el tiempo comer. Entonces me llevaron... ¿Buscaste ayuda? Pues la verdad no quería, yo no. ¿Qué te hacía no querer buscar ayuda? Lo de mi papá, que odiaba a los psiquiatras. Todo lo que oí toda la vida, todo lo que le hicieron a mi mamá. Y mira que la llevó a los mejores psiquiatras del mundo. Sí. Entonces, mi hermano se fue a los 20 años de México. Entonces no conocía aquí psiquiatras. Entonces yo, ¿con qué psiquiatra iré? ¿Con quién psiquiatra iré? Y hablé con una amiga, me dijo, pues yo fui con uno que sale en la tele. O sea, yo en mi vida iría con un doctor que sale en la tele, pero ¿qué crees? Que como no sabía de qué, pues me fui con él. Y dije, pero yo no voy a entrar solo. Entonces entraron mi esposo y mi hija. Y él dijo, o sea, ¿quién viene a la consulta? Y los dos dijeron ella. Ah, bueno, pues que entre ella. No. O entran ellos solos o entran ellos conmigo. Yo no hay manera. Entonces ellos le decían, me acuerdo que mi esposo le dice, es que cuando no le doy el gasto a mi esposa, llega y llego a la casa, llega y me abraza feliz, te amo, gracias por venir. Y le dice el doctor, pues eso es bueno, ¿no? Dice, no. En ella es malísimo. Porque si no me hubiera mentado a la mamá. Entonces, pero me dio un medicamento que me dio mucha angustia y luego me dio un medicamento que ya me hizo efecto casi de inmediato. Entonces, más bien me tardé como 6 meses en siquiera saber que eso era la depresión, porque yo creo que eso viene ya de genes, supongo, o que nació de mi mamá, yo qué sé. No sé qué. Hay una teoría del libro de Este dolor no es mío, que es muy bueno, que justo estudian a hijos de sobrevivientes del Holocausto y cómo el trauma se va como almacenando en el cuerpo y se hereda a las otras generaciones. Ah, claro. Entonces, pero ni siquiera es consciente, como que se detona. Sobre todo el primogénito. En mi caso, yo soy la primogénita, mi hermana era la del medio y mi hermano nació mucho tiempo después, entonces él como que sí tenía depresión, ¿eh? También, ¿tu hermano también? Gruesísima, 1000 veces peor que la mía, pero diferente. O sea, la mía fue, la verdad, levísima, pero mi hermana le dieron antidepresivos y a mi hermana le fue increíble. Estaba feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz que dijo, voy a dejar de tomar los antidepresivos. Y le vino una descompensación que ya nunca se le quitó hasta que falleció. O sea, aunque tomó muchas medicinas, las mismas, combinadas con otras, la depresión. Entonces yo dije, no, pues no hay que dejar de tomar la medicina. Entonces por eso yo no la voy a dejar. ¿Te dio ese miedo? Me dio miedo. Yo vi a mi hermana. Es que no es lo mismo platicarlo que vivirlo. No, o sea, entiendo, obviamente hay una razón para todo,
pero pues cada cuerpo es diferente, cada historia es diferente. Y tu hermana las dejó de golpe, o sea, no fue... No, las dejó fue con ayuda del doctor, poco a poco. Su cuerpo reaccionó. Pero la depresión la volvió a atacar y ya se defendió de la medicina. Pero no significa que eso te vaya a pasar a ti. Pues no sé, pero ¿para qué me arriesgo? Yo estoy muy bien, muy contenta. Digo, me tomo una pastillita, no es nada. Pero sí, bueno, creo que sí es bueno ir otra vez con el doctor y revisar que esté bien. Y lo digo porque eso lo ven más personas y dejar también un tratamiento psiquiátrico de golpe es súper peligroso. Tus niveles se van... No, eso no sé de quién haya pasado nunca. Sí, o sea, yo sí conozco gente que ya me siento bien y porque te sientes bien dejas el tratamiento y te viene una recaída fuertísima. Entonces como que no lo hagan y siempre pues tener tu cita con el psiquiatra para seguir viendo, evaluando cómo vas. Y con psicólogo también. ¿Alguna vez visitas a un psicólogo para hablar de todo? No, odio a los psicólogos. ¿Por qué? Odio a los doctores. Por lo de tu mami. Y de mi papá. Y de tu papá. Mi papá, o sea, tuvo su primer infarto por tanto horror de que padeció. Es que era horrible. Es que venían los camiones de los nazis y veían a uno de sus hermanos jugando y le decían, ¿tú eres judío? No, no soy judío. Si eres judío, bájate los pantalones. Estás circuncidado, eres judío. Y se lo llevaban y lo mataban. Entonces, 9 hermanos, está cañón, ¿no? Sí, es mucho dolor almacenado. Y tus papás y todo. Y ¿crees que por eso le dio el infarto tan joven? O sea, no como sé. Todo está... que pasa mucho con emociones no procesadas, con trauma, que pues puedes no decirlo y no querer ver justo el elefante en la habitación, no querer ver estas cosas porque dices, no puedo con ello, es demasiado, prefiero ignorarlo, pero tu cuerpo no puede y te cobra la factura al final, ¿no? Pues mi papá con depresión, yo siempre con ansiedad. Lo vi feliz. Entonces su primer infarto le dio antes de los 30, el segundo le dio a los 35, a los 42 lo operaron de corazón abierto. No como ahorita, que te meten una cosita y te meten el... No, ahí te serruchan. Sí. A mi papá le serrucharon toda la caja torácica, sacaron su corazón, lo operaron, lo metieron, lo juntaron y lo dejaban colgado en una cama, colgado para que cerrara... la caja torácica. Y nunca lo vi llorar, nunca lo vi quejarse, nunca lo vi dejar de reírse, de hacer chistes de sexo. Nunca lo vi triste, nunca lo vi enfermo más que de cuando se le daba un ataque al corazón, pero de gripa y tos y nunca en la vida. ¿Cómo manejaba él la depresión de tu mamá? Le compraba cosas, la llevaba de viaje. Pero yo, cuando ya falleció mi papá, yo llevé a mi mamá al doctor, le dije, a ver, doctor, la llevé con un psiquiatra, con su psiquiatra de ese momento. Y le dije, doctor, dígale a mi mamá que le eche ganas. Es que no es normal, tiene todo. Es bellísima. O sea, yo iba con mi mamá y a la que le tiraban el perro era mi mamá, no a mí. Tiene mucho dinero. Le iba muy bien, o sea, se lo gastó todo porque vivió sin mi papá 30 años, sin trabajar, pero vivió como reina. Y entonces le dije, dígale que le eche ganas. Y me dijo, a ver, es como si tú le dices a alguien en silla de ruedas, échale ganas y date un pasito, ándale, no seas flojo, un pasito. Y tiene rota la columna vertebral, no puede dar el pasito. Dice, pues la depresión es cuando se te rompe la voluntad. Y entonces, pues no le echó ganas. Pero a veces no estaba mejor que otras veces. En general, siempre mi mamá, que era cultísima, chistosísima, sin querer, involuntaria. Y todo, estaba siempre como un poco, yo sentía anestesiada. Como un poco fuera de por los medicamentos, no sé. Puede ser una parte. Y la misma depresión. ¿Y la depresión? Sí. ¿Qué crees que hay heridas en ti ahorita que vienen de esto? Porque una mamá con depresión pues suele ser una mamá ausente. Y además hay de depresión a depresión. Sí, o sea,
Pero la que me comentabas que ella quería estar como acostada, no comer, suele ser una mamá ausente o que te sientes rechazada. ¿Tú crees que tienes esas heridas de esta época que uno como niño joven a veces no le entiende porque no entiendes la dimensión? Solo dices, mi mamá no me quiere, mi mamá no está aquí, mi mamá no me está apoyando. No, Pero... nunca sentí eso porque también era una depresiva funcional, súper ordenada, y mi papá también, entonces yo soy una loca del orden. Ahorita venía con mi coordinadora y le estaba diciendo, es que no aguanto entrar al departamento de maquillaje porque tiene todo tirado sin limpiar. O sea, mis dos papás eran tan ordenados que cuando falleció mi papá todo estaba en orden. O sea, todo en folders, no había ni un papel que yo no encontrara. Cuando falleció mi mamá, todo lo de mi papá, de mi abuelita, lo poco que quedó, todo estaba en folders ordenadísimo. Y yo, de dos papás así, soy súper ordenada. O sea, si tú a mí me dices, quiero que me encuentres las calificaciones de Dani, de mi hijo que ya no está, de sexto de primaria, me tarda aproximadamente 30 segundos en encontrarlo. Yo sé todo lo que hay en mi casa, todo está ordenado por abecedario, los libros, fue una loca. Y entonces, pero lo que sí me di cuenta, porque mi mamá, te digo, era una mamá que todo el día, cómete, no puedes dejar esto en el plato, o sea, iba por mi diario a la escuela, veía, faltaba un suéter en mi closet y iba a la casa de mi amiga y le decía, ¿dónde está el suéter verde? Es que me lo prestó Shani, pues dámelo. Entonces, pero hace unos años alguien hizo un documental de los hijos de los sobrevivientes del Holocausto. Entonces me dijeron que si quería participar. Mi mamá nunca quiso participar en nada de esas cosas. Y al final de su vida me dijo que voy a una entrevista, porque me decía, ¿para qué? ¿Para qué recordar lo malo? Bueno, entonces yo dije, ok. Entonces ya dije, me dijeron, ¿y cómo eres tú con el dinero? ¿Y cómo eres tú con esto? Y entonces pues yo siempre tengo dinero a la mano por si viene una guerra. Y yo siempre tengo mi pasaporte actualizado por si viene una guerra. Y yo siempre tengo mi visa actualizada por si viene una guerra. Y siempre tengo dinero en efectivo por si viene una guerra. Y tengo un poquito de oro por si viene una guerra. Y bueno, cosas así, ¿no? Que le enseñé a mi hija Carla, que ella no es hija de sobrevivientes. Es hija de una persona que nació en México y ha sido feliz toda la vida y nunca conoció una guerra hasta ahora, y que Dios me ayude que nunca la conozca. Y pero mi hija, cuando se casó con Carlos, que también se casó muy joven y tuvo hijos jóvenes, le decía, vamos, o sea, no hemos arreglado el pasaporte y se va a vencer en 4 meses. Y decía, bueno, pues tenemos 4 meses. No, 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 hay que ir ahorita, 4 meses antes que se venza, porque qué tal si viene una guerra. Y él le decía, ¿cuál guerra? Pues no sé, alguna guerra. Pero pues, ¿por qué vendría una guerra? Y toda la vida ha sido así. Mis nietas todas tienen 4 pasaportes. Okay. Nacieron las 5 en Estados Unidos, son gringas. Por sus papás son mexicanas. Por mí son eslovacas. Por el abuelo del esposo son españolas. Entonces tienen 4 pasaportes. Y además yo siempre estoy, Carlita, tienes que ir a arreglar el pasaporte eslovaco de Gabrielita, que tiene 3, que tiene 4 pasaportes y 3 años. Y me dice, sí, sí, mamá, ya voy. Y le dice Carlos, pero faltan 6 meses para que se venza el pasaporte eslovaco. Pero ¿y si viene una guerra? Que ya es algo que trae sembrado, y que de viene de ti. pronto veo el documental. Lo pasaron en el autocinema. Entonces estamos en el coche y yo no iba al autocinema desde que era niña y pasan el documental. Y todos eran los primogénitos de hijos de sobrevivientes del Holocausto. Hazte cuenta que todos fueran mis hermanos.
Todos decían, no, pues yo arreglo mi visa porque no vaya a ser que haya una guerra. Y guardo dinero abajo del colchón. Y guardo un pastel en el closet. O sea, yo decía, no manches. Y Carla estaba ahí, Carlita junto a mí, me decía, no manches, mamá, yo pensé que tú eras rara, pero todos son iguales que tú. Sí, hay cosas que se heredan. El miedo. ¿El miedo? ¿Miedo a qué tienes o qué crees que...? Es que es un miedo rarísimo, porque mis papás nunca hablaron del holocausto. Mi papá siempre se reía, decía, ¿para qué? Entonces, lo que yo aprendí del holocausto de mi papá, finalmente se lo saqué a mi mamá como a los 90 años. Y lo que me dijo de mi mamá, que yo le decía, los nazis, estos, no, pues lindos. Y los, no, pues lindos. Y yo le decía, oye, mamá, ¿qué estás loca o qué? Y me dijo, tengo 90 años y tengo derecho a olvidar. Tanto dolor que vivió. Entonces, realmente, pues no, ellos no hablaban, con lo cual pues, les daba peor dolor, yo creo, por dentro. Pero no solo eso, sino que se olía el miedo en mi casa. O sea, mi primer apellido, el que se puso mi papá al llegar a México, es Martin, como Ricky Martin. Entonces, mi hermano me decía Anita Mártir, porque me decía, when in doubt, panic. Que ese era mi moto de vida, mi lema de vida era, cuando no sepas qué hacer, apanícate. Que te asústate. Pero que de qué me apanico no sé bien. Es algo como que te apanicas, los que se apanican del coco, de los miedos de mis papás, de los que nunca hablaron. Súper interesante. Este libro de Este dolor no es mío, de verdad, lo recomiendo muchísimo porque ¿De habla... quién es? No recuerdo el nombre del autor. Mamita, búscame el autor, me lo voy a comprar. Sí, no recuerdo el nombre del autor, ya lo leí. Hay una serie, de hecho, en Netflix que se llama Mi Otro Yo, como inspirada, pero ya es más novela, pero justo habla de esos estudios y está muy basado en ciencia, en estudios que ellos para investigar esto, porque es difícil investigar 70 años de la historia de una familia, ¿no? Y seguir, entonces lo hacían con ratas en laboratorio, traumaban a la ratita, ya sea con hambre, frío, no sé qué, se elevaron sus niveles de cortisol, que es lo que hace el trauma. Entonces después medían esos niveles de cortisol en las hijas de las ratas y en las nietas, y las ratas, hijas, nietas, tenían los mismos niveles de cortisol elevado que la rata traumada. Pero sin ser traumados ni por el frío ni por el hambre. Ellas no tuvieron ningún trauma, pero tenían los mismos niveles de cortisol que la rata traumada. Yo estoy segura que eso tengo. Y se hereda 3 generaciones. Lo rastrearon ese desorden o desbalance hasta la 3ª generación, y es lo que investigaron después también con hijos de sobrevivientes del Holocausto. Y que me da miedo el agua, no sé por qué, o esto me detona algo y no tiene sentido, y después rastreaban historia y había pasado algo con su antecesor. Por ejemplo, yo tengo un terror totalmente desquiciado de el fuego, pero es un terror totalmente ilógico. Entonces me regalan velas, me regalaron una veladora, o Karime, cuando ya ves que tenía un cirio, y entonces me regaló cirios y eso, y entonces yo los regalé todos, porque en mi casa no hay ni una vela. ¿No prendes nunca? No, nunca en toda mi vida he prendido una vela. ¿Ni en el cumpleaños? Sí, en mi cumpleaños sí, una velita que la apago y luego de precaución la tiro al excusado o la mojo en el agua. Pues puede ser algo así, puede ser algo que... Y entonces, el otro día vino uno de los hijos del único sobreviviente de los de Israel y me dijo, es que a nuestros abuelos, antes de matarlos, les quemaron su negocio, tenían una maderería. Y entonces los nazis le prendieron fuego. Puede ser. ¿Qué no sé. Ahí? Sí, puede ser. Es muy interesante porque este tipo de terapias o de analizar te ayuda mucho a no cargar dolores que no son tuyos, no cargar miedos que no son tuyos, no vivir vidas que no son tuyas, que mucha gente viene con este programa y que pues si no lo ves, no lo puedes sanar, ¿no? Si no ves la herida, no puedes tratarla como tal. Entonces, pues como sea, te digo que duele. Claro. Duele porque además a mí no me pasó. Y porque además no me lo contaron.
Me lo contaron ya cuando yo ya era mamá. Cuando yo ya era casi abuelita. O sea, la primera vez que yo oí a mi mamá hablar del Holocausto, le dijeron a Dani, mi hijo, cuando cumplió 13 años en su bar mitzvah, él iba en una escuela judía, porque eso sí me obligó mi esposo. Me dijo, todo lo que quieras en tu vida, pero tú no eres ni mexicana, ni europea, ni judía, ni católica. O sea, tú estás perdida en la vida, no tienes identidad. Porque tus papás con sus miedos quisieron que tú no fueras nada. Entonces no conoces nada del judaísmo, ni del catolicismo, ni de ser mexicana, ni de ser europea. Entonces no tienes identidad. Me dijo, y eso no les va a pasar a mis hijos. Entonces tú haz lo que quieras, así íntimamente, Shanika, agárrale las pompas al que quieras, lo que tú quieras, pero mis hijos van a ir a una escuela judía. Eso es lo único que te pido. Y entonces le dije, ok. La verdad yo no quería, porque mis papás tenían terror. Por eso nos pusieron nombres católicos. El primero nos pusieron apellido católico, Martín, ya sabes, todo. Claro. Mi papá nos llevaba a bautizar a la catedral sin decirle a mi mamá. Entonces, fueron mis hijos a la escuela judía. Y la verdad es que cuando cumplió 13 años, Dani, la maestra le dijo, alguien tiene un sobreviviente del Holocausto, y dijo Dani, yo, y nadie más de los de la clase tenían. O ya se habían muerto, o no sé. Y entonces le pidieron a mi mamá que preparara algo. Y preparó unas hojas que todavía las guardo. Y ahí fue cuando me enteré que mi mamá, que era muy rica y que tenía una casa muy grande en Checoslovaquia, llegaron los nazis y agarraron a los judíos de 1000 lados, les quitaron sus casas, sus negocios, y los metieron en la casa de mi mamá a 80 familias. Y como mi mamá tenía tuberculosis por el frío y la marcha de la muerte y todo eso, y tosía y tosía y tosía, entonces las 80 familias decidieron que mi mamá no podía estar en la casa que era de ella. Y la mandaron a dormir a la azotea con la nieve. Ay, no. Y su mamá dijo, ok. Primero le habían matado a su esposo a los 35 años. ¿Te imaginas? O sea, no sabía ni para... Claro, no. No tienes ni fuerzas, yo creo. Ni para dónde moverte. Sí. Y entonces contó varias cosas que yo no sabía. Y de eso es la primera vez que yo oí a mi mamá hablar del Holocausto. A los 90 años. No, cuando Dani cumplió 13 años, mi mamá, que tendría como 50. Pero fue la primera vez. Y después ya no siguió hablando al respecto. Ya como que... Sí, es que es un tema muy fuerte y en esa generación sobre todo no está... La salud mental es muy nueva, digámoslo, hablar de eso, hablar de estos temas. Siempre todo era carpetazo. No, por ejemplo, mis papás, yo le dije, no entiendo, o sea, ustedes me obligaban a aprender inglés, francés, italiano. Cuando ustedes hablaban checo, eslovaco, húngaro, alemán en la casa, ¿por qué no me enseñaron? Bueno, es que nadie habla húngaro, como para qué, era una tontería. Nadie habla checo, ¿para qué? Nadie habla eslovaco. Y alemán nos recordaba a los nazis y ruso a los comunistas. Y le digo, y entonces me enseñaron un pésimo español. No. Pero bueno, no, es lo que hay. Es lo que hay. No, muchas gracias por compartirme esto, porque sé que no es fácil. De pronto estas heridas familiares y cómo hasta la fecha todavía hay partes de nosotros que están conectadas ahí. Pero sí es muy interesante todo lo que ahorita se está investigando justo como para detener esos traumas familiares lo más pronto posible y que no nos robe más vida. Pero yo sí te voy a decir algo. Y yo sé que tú tienes tu opinión, pero espero que me permitas tener la mía. O sea, yo conocí doctores que iban a tu casa, que eran grandes diagnosticadores, que no te cobraban la consulta a domicilio. Yo vi a mi ginecólogo, que era muy importante, que como ya no operaba tanto, le quitaron su consultorio. Y he visto doctores
que son de los mejores de México. Yo fui con uno porque me dolía mucho algo. Era del mejor de México, que embarazaba a todas, ¿ok? Y fui y me dijo lo que me había dicho mi doctor al que le quitaron el consultorio porque no operaba suficiente. Me dijo, tienes un quiste igual de grande en el ovario que la matriz. Hay que quitarlo. Yo sabía que era del lado izquierdo. Y me dijo, tienes un quiste del lado derecho. Le dije, ¿cómo que del lado derecho? Lo tengo del izquierdo, ¿no? A ver, te voy a volver a mandar porque ya no me acuerdo dónde dejé las radiografías. Y si era del izquierdo. Le dije, imagínate dónde me habrá este cabrón. Y a mí otro doctor de la época de antes me dijo, no les hagas caso, es que ellos tienen que operar o pierden su consultorio. Me dijo, eso si dejas de tomar anticonceptivas o cosas contra la menopausia o cosas de esas, se te va a desaparecer solo una bola de este tamaño. Solito se desaparece. Y el 90% de los doctores te quieren operar porque si no, pierden sus consultorios. Los consultorios en los hospitales son rentados, no son de los doctores. Son capaces de hacer lo que sea para que el hospital no les quite sus consultorios. Entonces es que yo no creo en los médicos. Mi papá era químico. Cuando llegó a México estudió química y se dedicó a venderles medicinas, bueno, la base de la medicina a laboratorios. Como hablaba tantos idiomas, pues de Alemania le vendían, por ejemplo, la vitamina B1, con lo que se hace la vitamina B1, B2, B12, hasta le decían el padrino a mi papá. Y mi papá me prohibía tomar hasta vitaminas. Me decía, es que las vitaminas, hasta las vitaminas, tú tomas una vitamina, te ayuda en algo y te daña otra cosa. Todas las medicinas te ayudan en algo y te dañan otra cosa. Y el 99% de las enfermedades se curan sin medicinas, con paciencia y tiempo. 3% de las enfermedades los doctores le atinan. Y las demás es que ni ellos saben. Entonces, pues yo no creo en los doctores, pero no me enfermo. No, pues respeto tu opinión, no la comparto. No, entiendo. Tendrías que haber vivido lo que yo he vivido. Sí, y creo que la salud es multifactorial. O sea, hay muchos factores involucrados. La medicina, pues, sumamente estudiada. Hay estudios que comprueban el funcionamiento de medicamentos, la importancia de un diagnóstico. ¿Es perfecta? No. Ninguna ciencia es perfecta. No. Siempre hay un margen de error. Pero pues sí creo que es muy importante. No, y sí me vacuné del coronavirus 4 veces y todo eso. Y sí me vacuno de la influenza. Pero que yo vaya con el doctor, tendría que ya estar muy mal. Como cuando me llevaron al psiquiatra. Que no es lo ideal. Que me llevaron mis hijos. No es lo ideal, o sea, llegar a ya estar muy mal para buscar ayuda. Lo ideal es buscarla antes, justo para no estar tocando fondo. Mira, decía mi papá, igual nos vamos a morir. Ay, no, ¿para qué ser fatalistas, Shani? No, yo sí creo mucho en la ciencia. Con respiradores y eso no hay manera. Ya a cada quien le tocará. Tú sabes que hay hospitales que te operan sabiendo que vas a quedar mal, pero porque mientras dure tu seguro, siguen pagando al hospital. Tú estás en respirador, estás muerta. Pero estás viva y estás pagando seguro. No sé, o sea, se me hace fuerte decirlo sin pruebas. A mí. O sea, como que digo, no puedo decir todos los doctores les van a quitar el consultorio. No, todos los como que digo, sí, o sea, siento que no. Pero te sorprenderías. Sí, no sé, siento. Te sorprendería. Quiero creer en la ética de los Yo doctores. También quisiera. En la ética. Pero ¿qué crees? Que esos doctores que son muy éticos también tienen que mandar a sus hijos a la escuela, también se quieren ir a ver en el verano de vacaciones, también quieren comprarle a sus hijas la bolsa, ¿no? También quieren casarlos en una boda importante
Y eso mi papá, que vendía medicinas, me decía, todos los laboratorios compran a los doctores con viajes. No era con dinero necesariamente, pero agarraban y le decían, mira, esto es lo mismo que aspirina, pero se llama aspironol, pero es mucho mejor, véndeselos y vamos a cabo. Uh-huh. Yo te digo, es que tú no viviste ni con un doctor, ni con... No, sí crecí en familia de doctores. Ni con dueño de laboratorios. Sí crecí con familia de doctores y una tía también tiene laboratorios aquí en México. O sea, sí estoy empapada de eso. Crecí en un hospital, en patología. Crecí haciendo laminillas, viendo en el microscopio. Y justo, o sea, ¿por qué? Porque mi mamá es patóloga. Entonces, todo donde crecí, como mi mamá era mamá soltera, no tenían de dejarme, yo crecí en el hospital. Yo quería ser doctora y... ¿Y tu papá? No, mi papá ya no quiso estar en mi vida. O sea, como que mi mamá fue mamá soltera y mi papá... ¿Solo de ti o tienes hermanos? No, solo de mí. Bueno, tengo como 6 hermanos de parte de mi papá, pero fui hija única aparte de mi mamá. Entonces mi mamá siempre es súper chambeadora y... ¿Y tu mamá está viva? Sí, gracias a Dios. No, es es lo mejor que me ha pasado y... Es que cuando uno tiene una mamá o un papá, yo que tenía el mejor papá del mundo, y mira que ya pasaron 25 años que mi papá se murió, se murió de 69 años, y lo sigo extrañando. Claro, toda la vida. Entonces sí. Hoy, el día de hoy, cuando me pongo triste, me pongo a llorar y digo, papá, ayúdame. Yo creo que sí. O sea, crees en, o sea, en la vida después de la muerte o en el que... Yo sí creo en la reencarnación. Sí, o que están ahí como ayudándote, más que reencarnación, como en el papá, ayúdame, mamá, ayúdame. Yo creo mucho en la reencarnación. Y porque yo estudié budismo. Por esa línea. El budismo es que la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, como dijo Einstein, nuestra energía, lo que hace que yo suba la mano, baje la mano, ¿no? Porque esto es un cuerpo, pero la energía es lo que hace. Sí. Esa energía no se destruye, solo se va a otro cuerpo. Yo amo la ciencia, creo mucho en la ciencia, creo mucho en los estudios, creo mucho en lo que hay prueba. Y bueno, está un poco peleado con eso, pero es la línea donde crecí, donde me he desarrollado. Me encantaría hacer mucha investigación científica y pues lo que veo que hay resultados para las personas, aunque no sean líneas así muy de todo muy cuadrado, porque hay ciencia en la psicología, por ejemplo, que puede ser un poquito pseudociencia, como la llamarían, pero hay estudios que, como Joe Dispenza, que es esa línea mucho de, como lo que te digo, lo del trauma transgeneracional, que a lo mejor es más difícil comprobarlo, porque sí hay estudios que miden estos niveles y yo voy como más por esa línea. Pero bueno, es tu opinión y respetamos eso 100%. Quería preguntarte el tema de matrimonio, porque llevas muchos años casada. Y muy feliz. Sí. ¿Cuál es no cuál es la clave? Porque no hay una clave, pero ¿cuál es tal vez el reto más grande en un matrimonio? Y sobre todo cuando viven un momento tan fuerte como fue la pérdida de tu hijo, Dani, a los 19 años. O sea, ¿cómo vives? Porque eso muchas veces a las parejas las separa. O sea, y muchas veces en una tragedia, ¿cómo? Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de la gente queremos culpar a alguien de todo. O sea, no podemos creer que las cosas no más pasan. ¿No? Si tu hijo empieza a drogarse, tú dices, seguro fueron sus amigos. O la noviecita. O sea, como que es muy difícil uno decir... Yo me equivoqué. No, es que él quería. Solito, sin ninguna influencia de nadie, se quería hacer esto. Entonces, cuando se muere un hijo, en mi caso yo no estaba en México. Entonces, yo le quería echar la culpa a Jorge. ¿Por qué lo dejaste hasta tan tarde? ¿Por qué no estabas pendiente? ¿Por qué te quedaste dormido? Ya sabes, cuando no tiene nada que ver. O sea, Dani estaba en su coche como se iba todos los fines de semana. O sea, y la mayoría de las gentes que yo conozco que han perdido un hijo, porque es como cuando estás embarazada, que empiezas a ver que todo el mundo está embarazada, o cuando tienes un bebé y dices, órale, ¿cuánto bebé? Pues cuando pierdes un hijo se te acercan millones de personas que han perdido un hijo. Y el 80% están divorciadas. Por eso de la culpa, porque empiezan, es que fue tu culpa, tú le diste el permiso, tú fuiste, o sea,
porque como que no puedes decir, o sea, simplemente sucedió. Yo tengo una vecina, la que es la dueña de Dico, que como un año antes de que yo perdiera a Dani, ella perdió a su hijo de 19 años que iba manejando en el coche y una bala perdida entró por el faro, atravesó el sillón de atrás, el sillón de adelante y le atravesó el corazón. No. Entonces como que dices, no, eso no puede ser. ¿Qué explicación hay? Sí. No puede ser. Entonces hay cosas que cuando no tienes a quién, pues le quieres echar la culpa a alguien. Y cuando se muere un hijo, le quieres echar la culpa a alguien. ¿Le echaste la culpa a alguien? Aunque sea en algún momento. Sí, le dije como 2 o 3 veces, pero nomás me abrazaba y me decía, ¿cómo puedes decir eso? Es que el dolor es mucho. Claro. Y si logras que tanto dolor no te quiebre a ti y no lo quiebre a él, y logras no dejar de culpar a alguien, que es lo primero que queremos hacer. Ah, claro, yo perdí mi trabajo porque seguro que esta vieja que quería mi chamba fue y le dijo a mi jefa, ¿no? Es muy difícil creer que simplemente lo perdiste porque lo ibas a perder. Punto. Y entonces, si logras sobrepasar eso y decir, pues iba a pasar, porque iba a pasar. Y no es la culpa de nadie. Uh-huh. Bueno, sí es la culpa del que le chocó, pero... Entonces... ¿Alguna vez lo viste a la persona que le chocó? Lo vimos Jorge y yo. ¿Hablaron con él? En la delegación. Lo que pasa es que cuando alguien fallece y el otro no fallece, el que no fallece tiene tiempo de arreglar todo. De hablar con la delegación, de dar dinero, de hablar con la aseguradora, de dar dinero, de hablar con de hablar con el... Y entonces yo era muy amiga de Ebrard cuando pasó. Y Ebrard era el de la Ciudad de México. Uh-huh. Y le dije, es que este chavo mató a mi hijo porque mi hijo llegó y dijeron que no tenía alcohol en el cuerpo. Y el otro chavo decían que tenía una cantidad brutal de alcohol. Y el chavo que lo mató dijo, es que Dani se pasó el alto y ahí no había alto. Conseguimos las imágenes de que ahí no había alto. Pero la delegación ya se había arreglado. Yo fui a Derechos Humanos, me dijo, no se va a poder, Shanik, porque la delegación ya se metió. Me dijo, yo te ayudo, pero al final se va a ir que con tal juez, luego con todos los jueces hacen una, y vas, y no te lo van a decir que fue culpable, porque se arregló con la aseguradora y con la delegación. Y así fue. Estuve 6 meses luchando. Yo decía, es que mi hijo se merece que se le haga justicia. Claro. Pero yo no sé si sepas que a los cadáveres les pueden inyectar droga o alcohol o lo que sea. ¿Para qué? Ah, ok, ya. Yo sí como para echarte la culpa. Entonces, claro. Mi los hijo niveles, que llegó sí, sin nada de alcohol al final, cuando llegó a todos los jueces, sí tenía. De pronto salió un estudio que tenía aproximadamente 1,500 drogas. O sea, en mi casa nadie hemos probado nunca la droga. Yo, desde que era chiquita, o sea, le tengo horror. Mis papás nunca los vi beber una copa. Mis hijos nunca me han visto tomar. Y hazte cuenta que me dijeron casi todo el laboratorio completo. Después de que cuando llegó estaba sin nada, sin una gota de alcohol. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya. Me lo dijo la chava de Derechos Humanos desde el primer día. Me dijo, es inútil, Shani. No sabes los horrores que te pueden hacer. Sí, mejor. Le dije, pero debo intentarlo. Me dijo, no lo intentes. Te van a romper el corazón. Dicho y hecho. ¿Y cómo lidiaste con ese coraje? ¿Pudiste perdonar? No, ¿sabes qué? Sí. Me acuerdo de su cara cuando lo vi en el juzgado. Pero es un chavo. Estaba lloviendo horrible y había una mancha
en el piso de aceite donde el día anterior alguien se mató, el día anterior alguien se mató, el día anterior alguien se mató y el gobierno no hizo nada tampoco, la delegación. Eso lo fui sabiendo con el estudio de 6 meses que me ayudó Ebrard, que era el de la Ciudad de México, porque nadie me quería ver. Y con los papeles de Ebrard que sacó de que no había semáforo de todo, ni así. Pero, ¿sabes por qué me quedé tranquila? Porque dije, no lo logré, pero yo hice lo que tenía que hacer. Y yo soy una persona muy así me educaron mis papás. Tú tienes que ir 100,000 veces hasta lograrlo. Y finalmente, si no se logró, te quedas con la tranquilidad que yo hice hasta lo imposible. Desde un trabajo, un amor, o sea, de que si un día mi esposo me dijera ya no voy a estar contigo, que nunca va a pasar, yo iría, le rogaría, le suplicaría, iría con mi hija y le diría, chantajea a tu papá, iría con las 5 nietas que te van a dejar de hablar si no lo haces. Y ya al final, si no se logra, dices, yo hice todo. Y eso hice yo conmigo. Todo por hacerle justicia, todo y más, lo que ni te puedes imaginar. Entonces me quedé tranquila conmigo. Porque todo el mundo me decía, ¿para qué lo haces? No lo vas a regresar. Yo decía, porque se lo debo. Y no se logró, pero yo hice hasta lo imposible. ¿Cuál fue el reto más grande en familia después de la pérdida de un ser tan importante? No, pues imagínate. Lo que más, a lo mejor... Aparte, mi hija le llevaba 5 años a Dani. Estaba muy chiquita. Sí. O sea, Dani era mayor. Carla era 5 años, 4 años y medio más grande que... más grande que Dani. Dani era menor. Ajá. Y entonces ella me decía desde el primer día, y yo no voy a tener hermanos, y yo no voy a tener hermanos. Y yo se moría por un hermano, se moría por un hermano. Siempre me decía, quiero un hermanito, quiero un hermanito. Era diario. Entonces le di a su hermanito finalmente. Y lo que ella adoraba, Dani. A tal grado que ella se sentía su mamá. Y entonces Daniel decía, es que no se vale, papá, yo tengo 2 mamás y ella no es mi mamá. Pero lo adoraba. Entonces, cuando se murió Dani, o sea, Dani era muy como yo, muy travieso, muy loco, muy exuberante. Carlita es muy seria, muy como su papá, muy tímida, muy, ya sabes. Y entonces, Dani tenía un coche que se prendía y tenía luces verdes o azules y una calavera y a no sé qué grupo, ¿cómo se llamaba? Metallica, tenía no sé qué. Y entonces compusieron el coche porque no le pasó gran cosa y Carla dijo, yo quiero usar el coche. Y todo el mundo la veía llegar en el coche con las luces moradas, metálica, la calavera. Decía, ay, qué rara, como que no te veo con ese coche. Decía Carla, para que veas, todos tenemos doble personalidad. Y no, en el coche de su hermano. Seguro también ella como que se divertía mucho con eso, ese lado. Muchísimo. ¿Cuál es su recuerdo favorito con Dani? No sé. Bueno, el peor fue el que conté en la Casa de los Famosos. Cuando llegué yo, antes de irme de viaje a Univisión, que íbamos a hablar de cuando Kate del Castillo, que le había golpeado Luis García, su marido, en esa época. Y yo llego al cuarto de Dani a despedirme, me fui muy temprano y no tenía camiseta. Y le vi unos dragones tatuados en la espalda. Y en mi casa nadie se tatúa porque a mi abuelo lo tatuaron en Auschwitz con el número y lo mataron. Y que me lo levanto cachetadas y le digo, ¿cómo? Y aparte me dio un 86 y yo, ¿cómo te atreves? Que no sé qué, cachetadas y no sé. Y el otro se quedó así. Le dije, cuando regrese hablamos. Y cuando regresé ya no vivía. Entonces eso fue terrible. Por eso trato de no pelearme con nadie. Hoy tuvimos un problema en el trabajo, que yo había quedado con un invitado que iba a venir a mi trabajo después de un programa, a mi programa. Entonces veo
la cabina abierta del otro programa, veo, porque ya estaban en corte, y entonces me meto sin preguntar y saludo a todos los que estaban ahí y jalo al invitado que tocaba que viniera conmigo y que nomás tenía 10 minutos y me voy y viene la productora del otro programa y delante de mis invitados, delante de los técnicos, delante de todo, de mi productora, de mi coordinadora, de todos, empieza a gritar: ¿cómo te atreves a robarme a los invitados? Eres una tal, eres una tal, eres una... Horrible. Y yo agarré, me paré y fui y le dije: te ofrezco una disculpa, discúlpame. Es que yo ya había quedado desde hace 2 meses con el que iba a venir. No me debí de haber metido, aunque estuviera abierta la cabina y aunque ya no estaban grabando. Digo que no veo por qué, pues si ya dejamos de grabar que alguien se meta, no. Pero bueno. Y mi productora estaba furiosa, me dijo: pero si ella se portó 100,000 veces peor que tú. Porque ella entró y te dijo hasta de lo que te hacemos. Y le dije: no importa, pero yo me quedé tranquila. ¿Crees que eso cambió después de esto? Como que cuando hay una pelea... No me puedo quedar No te puedes quedar peleada. con nadie. No. Porque si no lo vuelvo a ver. Claro. Lo siento. Está bien. Sí. ¿Sabes qué? Que Dani se fue precioso. Se vio a sí mismo de 19 años, guapo, alto, hermoso, precioso. Nadie le rompió el corazón, nadie lo hizo sufrir, nadie se divorció de él, nadie le quitó a sus hijos, nadie lo corrió de un trabajo. O sea, se fue en una edad que nunca sufrió. En paz. A veces yo pienso, ojalá yo me hubiera ido así. Sí, creo que es lo que siempre piensan los padres, cambiar lugares. Pues sí. Pero bueno, no, es lo que la gente no entiende, lo que les digo. Dicen: ay, es que es muy joven tal persona de 50 años que se murió. Digo: hombre, se mueren bebés todos los días. No hay, aparte tú sabes que no hay ninguna estadística en la que diga que la gente mayor se muere más que los bebés. No, no es cierto. Se muere el mismo porcentaje de bebés, de adolescentes, de jóvenes que de viejos. Lo voy a investigar. Redalic.com. Entonces, siempre nos sorprendemos. Es que ¿por qué tan joven? Pues porque la gente se muere. Sí, es lo único seguro que tenemos. La entrada y la salida de esta vida. Y hay que hacerlo mejor en ese inter. Y mucha gente que te dice cuando está embarazada: ay, yo lo que quiero es que venga sano. Y yo me quedo pensando, pues puede venir sano, pero cada día que vive se puede enfermar. Claro, es aprovechar el presente. O sea, eso de que venga sano, pues vendrá sano 5 minutos, porque... Ay, no seas pesimista. No, pero después de eso te puedes enfermar sí, la todos vida los es un días. riesgo, la vida es un riesgo. Y si no creen en doctores, pues peor. Mira. Y luego si no caes con el doctor adecuado... No sé, creo que está peor no ir. ¿Sí? Pero quería preguntarte, ¿qué le dirías, tocando todo este tema, a una mamá que ahorita está pasando por eso? O sea, ¿qué palabras crees que yo sé que no hay palabras en ese momento? No, sí hay palabras. ¿Sí? Yo le diría a alguien que me diga: es que, ¿qué hago? Porque estoy destruida. Yo le diría: a ver, si yo te diera a escoger, a ti te diría, haber tenido a tu mamá hasta el día de hoy o nunca haber tenido mamá, ¿qué preferirías? Tenerla, claro. Igual a tu hijo, lo que lo hayas tenido. O igual al amor de tu vida, que te dejó, pero lo tuviste. Y eso es maravilloso. Entonces, la otra alternativa es que nunca lo hubieras tenido. Entonces, para mí no era alternativa. Lo tuve, lo disfruté, lo gocé y luego pasó lo que pasó y él se fue tranquilo, él se fue en paz, él se fue hermoso, se fue sin dolores, sin penas. Las de las penas me quedé yo. Claro. Pero él no sufrió ni medio minuto. Ni medio minuto. Gracias por compartir esto. Seguro le ayuda mucho a alguien que lo esté viendo. Y bueno, pues ya casi para terminar, te quería hacer unas preguntitas más sencillas, más como para conocerte mejor. Ok.
¿Qué artista te ha cambiado la vida o te ha inspirado más? Bueno, pues yo entrevisté muchas veces a Luis Miguel. Cuando era más chico, obviamente, porque luego dejó de dar entrevistas, sobre todo después de lo de su mamá. Pero creo que un poco él me cambió la vida de ver que alguien que tuvo una vida tan dura como la de él, o sea, logró salir adelante y mira, ahorita tiene una mujer a la que ama, está tranquilo, está teniendo el éxito brutal, o sea, me gusta mucho la historia de Luis Miguel, porque fue una historia de mucho dolor, de mucho abandono, de muchas traiciones de su papá, de mucho... Luego cuando se enteró de lo que su papá le hizo a su mamá, de tener mucho éxito muy joven y luego de dejar de tener éxito y luego de volver a tener éxito. Entonces es como un ejemplo de que no importa cuánto te caigas, cuánto sufras, qué tan abajo estés enterrado, siempre puedes salir y volver a triunfar. En todo, en sus sentimientos, se volvió a contentar con Michelle, tiene una mujer que no es una quinceañera, es una mujer de su edad, no, rompió todos los récords con sus conciertos, entonces creo que es muy inspiracional. Sí, totalmente. A no rendirte, ¿no? A seguir. A no rendirte. A no rendirte. Que no tuve amor, ningún amor bueno durante 50 años. ¿Qué Pero tal los que 50 llega? sí. Sí. La vida te puede sonreír hasta el último minuto. Uno nunca sabe. No perder la esperanza. Entonces. Eso, la esperanza que no muera. ¿Qué te hace feliz? Mi hija, mis niñas, mi trabajo. O sea, yo siento que soy súper feliz. Todo me encanta. Sí, se ve, se transmite. ¿Qué te da miedo? Todo me da miedo. ¿O el miedo más grande? Salir a la calle sola. O sea, si estoy en un foro, soy capaz de hacer cualquier locura. Pero la calle todo me da miedo. Y mi mamá siempre me decía, ¿pero de qué tienes miedo? Y yo le decía, no sé, yo creo que eso heredé de ella. Pero ella no tenía miedo. Yo era la que tenía. O a lo mejor no lo demostraba. No sé, pero yo soy apanicada. Yo nunca estoy sola. Nunca. Ni en tu casa, nunca. No, nunca he estado sola. Ni un minuto. ¿Qué periodista te ha influenciado más o admirabas cuando empezabas en el periodismo? Pues el que me enseñó a ser periodista, Guillermo Chao Evergenji, que fue el que me contrató para el diario Esto y me enseñó todo lo que hay que saber de periodismo, las bases. Y además de periodismo, ¿qué otro hobby o de lo que te dedicas? Un hobby que no conozcamos, me algo gusta que te bailar. gusta hacer. Sí, ¿qué te gusta bailar? bailar? Pero lo descubrí de grande. Cuando entré a Las Estrellas Bailarín Hoy, en una cosita que hicieron entre empleados del programa Hoy, me enamoré del baile. Pero no sé si sigo enamorada del baile. ¿Lo sigues haciendo como ejercicio? Sí, pero no sé si ya me encanta tanto como me encantaba. Lo que me encanta es mi trabajo. ¿Qué ha pasado que tú crees que ha cambiado tu opinión respecto a algo? O sea, algo que tú digas con el tiempo estaba muy equivocada. De creencias, No, yo siempre he creído lo mismo. Sí. Siempre he creído que lo más importante es tu familia, que lo más importante es tú luchar hasta el último minuto por lo que amas para tú quedarte tranquila de que yo hice hasta lo imposible. Ser una persona ordenada, ser una persona que no le debo dinero a nadie. Nunca le he quedado de deber dinero ni 5 pesos a nadie. Y eso me enseñó mi papá. Tu palabra tiene que valer más que tu firma. Y Qué así fuerte. yo vivo tranquila. Qué fuerte, me encantó esa frase, pero sí. ¿Qué libro estás leyendo o algún libro que quieras recomendar? Fíjate que yo leía un libro a la semana. Increíble. Qué padre. Desde que tuve 8 años que mi papá me llevó a la librería del Centro Deportivo Israelita, del Club Israelita,
tienen una biblioteca y le dijo, yo no sé qué recomendar, les recomiéndole a mi hija y me recomendó Rebeca de Daphne du Maurier a los 8 años y desde entonces me enamoré de la lectura, pero cuando empecé con esto del TikTok y la madre y a hacer yo mis videos y a subir, la verdad dejé de leer. Pecado. No, es una realidad. El tiempo que le dedicamos a redes sociales sí le ha robado mucho tiempo a otras actividades. Y como ahora cuando eres periodista, si no tienes redes sociales, sienten como que, no, ¿cómo? Eres periodista y ¿cuántos en Instagram? 30, ay no. Y para enterar también de cosas, ahí te enteras así. Aparte. Entonces hay que hacer el programa diario de radio, hay que estar enterada para cuando vas al programa hoy. Me invitan a muchísimos programas, tengo que estar enterada de todo, tengo que subir a las redes diario la nota. ¿Cómo? Y dejé de leer libros. Y la verdad es una pena horrible, pero es que era eso o lo otro. ¿Cómo crees que ha cambiado justo las redes sociales al periodismo? ¿Tú qué has visto esa transición? Déjate de las redes sociales. La inteligencia artificial. No, eso ya, sí. Que hasta puede ser que se acabe un poco la profesión en el sentido de que ya te redactan el artículo de la inteligencia artificial, ya te investiga, ya te hace todo. No sé en qué vamos a acabar. Pero algo interesante seguro. Sí. ¿Algún recuerdo de tu infancia que haya influido en ti profundamente? Pues yo siempre era una niña muy risueña, muy alegrísima. Y entonces un día mi mamá me cerró la puerta del coche sin querer, yo tenía el dedo adentro y casi se me quedó así colgando y mi papá estaba furioso y yo a los 10 minutos ya estaba riéndome. Y entonces mi mamá me dijo, siempre te estás riendo. Qué generoso fue Dios con eso contigo. Y no sé, que no soy rencorosa. No soy rencorosa. Por eso eres feliz. Sí. El rencor es un... Es que es un plomo. Es un peso. Es un plomo con el que cargas tú porque el otro ni se entera. ¿Qué crees? El otro ni se entera que sí lo odias. Sí. Ay, yo siempre que les digo, le puedes preguntar a mi coordinadora. Ay, es que nos quitaron esto y nos hicieron esto, ahora nos cambiaron de acá, ahora nos hicieron esta jalada. No importa. Nosotros venimos a ser amigos. Pero es que nos dijeron, no pasa nada, no es importante. Sí es importante si es tu esposo. Claro. Pero los demás los ves en el trabajo, o sea, tampoco puede ser, o sea, no puede ser tan así, de que vayas cargando el plomo, de que es que me dijo hace 17 años que yo era fea. Ay, qué pendejada. No mames. Creo que cada quien tiene un proceso diferente. Lo ideal es no cargarlo, pero sí todos tienen herramientas diferentes para procesar eso. Sí, pero por ejemplo, que venía mi hija y es que me dijeron que yo, que... Y... se te resbala. No. Yo le decía, y si te dicen que eres verde, no. Igual, tómate todo. O sea... Sí. Sería lo ideal. No siempre se puede, pero sería lo ideal. Por último, ¿cuál es? Bueno, esa es la pregunta que hacemos siempre al final del podcast. ¿Cuál es el elefante en la habitación de Shanique? Que viene de este dicho en inglés de elephant in the room, the big elephant, como que... ¿Como lo que no se me olvida? No, sería una batalla interna, algo que tienes que tal vez ocupa mucho espacio en tu vida como un elefante en una habitación, pero no lo puedes sacar. O sea, todavía tienes como... Hay mucha gente que le da vergüenza o que no tiene las herramientas necesarias o es un trauma. Por ejemplo, a lo mejor el de tus papás era lo que vivieron. ¿No? Entonces era como, no lo veo. No, es un ejemplo. O sea, es como no lo veo. No, eso no. No. O algo que ocupa espacio en tu mente, ¿no? Que dices, esto me duele, o sea, pero para mí lo más importante es yo ser mejor persona de lo que soy. Cuando yo me porto mal, no cuando se portan mal conmigo. Cuando yo me porto mal, yo me quiero morir conmigo. Yo digo, ¿cómo es que volví a caer en hacer esa fregadera? Hoy, por ejemplo, te digo que estábamos con Marcelo Yaguna. ¿Sabes quién es? Es el coach ese del fuego, que te hace caminar, que te mete al hielo. El que empezó eso del hielo en México y todo eso. Y caminar en fuego y en vidrios y no sé qué.
Y él me está diciendo que se había separado de su mujer de 17 años y que volvió con ella y que se dio cuenta que todo su tiempo lo ocupaba para el trabajo. Y le digo, fíjate que desde que yo entré a la Casa de los Famosos hasta desde que salí, que he dado muchas entrevistas y todo, que estoy feliz, fascinada, porque por primera hora me entrevistan a mí. Mi esposo me dice, es que no me contestas, no tienes tiempo ni de oírme algo, ni de preguntarme algo. Y le dije hoy a él, y qué triste que me he portado así con él, y lo voy a cambiar hoy. Y me pongo muy triste conmigo. Entonces, ¿crees que sería tal vez la culpa que sientes? No, es que de verdad, de verdad, de verdad, dentro de mí yo quiero ser una mejor persona. Porque yo no puedo decidir lo que las otras personas hagan conmigo. O si son malas personas. Finalmente eso ya ellos tendrán sus consecuencias o no. Pero yo sí puedo cambiarme a mí. Y cuando no me sale, y cuando no puedo, y cuando me sale el mocho orejas de mi carácter horrendo, me pongo tristísima. Me siento que se me rompe el corazón en 1000 pedazos. Lo bueno que lo reconoces y que haces un cambio. Que también sí lo intento. Tengo hasta una señal con las niñas que trabajan conmigo de que si me paso y que les hablo feo, que me hagan así como time de basquet. Todavía no me lo hacen y estoy muy feliz porque ya llevamos como un año, ¿verdad? Pero sí, para mí es muy importante cómo me porto yo con los demás, no cómo los otros se portan conmigo. Ese es mi elefante, esa es mi lucha diaria, ser mejor. Sí. Y el autocontrol de emociones tal vez en esto. Más que autocontrol, ser un poco empática. Más empática. A veces, la verdad, casi diario no me sale. Casi diario la riego. Pero en vez de 100 veces al día, como 20 nomás, ya. Pero trato. Sí. Pero sí trato y para mí es lo único que me importa. Qué bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. por Tocaya. Sí, Anitas. Gracias por compartir eso con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Un Elefante en la Habitación y recuerda que tenemos un episodio nuevo cada miércoles. Nos vemos la próxima semana.